¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Muy buenos temas tenemos para encarar hoy en el programa. Vamos a hablar de salud masculina, vamos a hablar de rosácea y vamos a hablar también de suplementos dietarios. Así que comenzamos de esta manera. Llegó el farmacéutico Iván Sartori y vamos a hablar de suplementos dietarios. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Tete. Muy bien, muchas gracias. Como verán, un deportista. Miren el color que tiene, ¿eh, Iván? Muchas gracias, Tete. Bueno, ¿qué son los suplementos dietarios y cómo están compuestos? Los suplementos dietarios son productos destinados a incrementar la ingesta diaria habitual de nutrientes y otros ingredientes en personas sanas que, no teniendo patologías, tienen unas necesidades dietarias básicas insatisfechas o mayores a las habituales. Sí. Y son de administración oral. Ahora, esto que vos decís, digamos, significa que primero hay que saber qué es lo que nos falta para tomar. Exactamente. No, porque a veces uno ve que hay toda una compra indiscriminada de suplementos y que sin conocimiento. No, por supuesto. Sí. Es importante destacar que son de administración oral. Sí. O sea que las formas farmacéuticas que se administran normalmente son o sólidas, que pueden ser comprimidos, cápsulas, polvos, o líquidas como soluciones o gotas. Están compuestos por proteínas, aminoácidos, hidrato de carbono, lípidos que son grasas, vitaminas, minerales, probióticos, también fibras y hierbas que están aprobadas por el Código Alimentario Argentino. En el caso particular de las vitaminas y minerales, es importante destacar que tienen que tener por lo menos un 30% de la ingesta diaria recomendada como para ser denominado suplemento dietario. Ahora, vos recién me preguntabas el caso de... ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos, claro, qué es lo que necesitamos? El uso indiscriminado. Claro. Bueno, sí, no los debe consumir cualquier persona a los suplementos, sino las personas que tienen un déficit de un determinado nutriente y que puede ser por una mala alimentación o porque no le gusta consumir cierto tipo de alimentos, pero no tiene que tener una patología. Y es importante también resaltar que no suplantan una dieta equilibrada o balanceada. O sea, no suplantan comida, no suplantan nada. Entonces puede ser el caso, por ejemplo, de los vegetarianos que tienen déficit de vitamina B12. Ahí sí se puede incorporar un suplemento dietario. Las embarazadas que necesitan ácido fólico, vitamina B9, también. O las personas que viven en lugares con baja iluminación, baja proporción de energía solar, o que no pueden exponerse al sol, tienen déficit de vitamina D. Entonces también ahí sería un caso para suplementar. Las personas que no les gusta consumir frutas y verduras van a tener un déficit de vitaminas y minerales. O los deportistas que tienen necesidades mayores a las habituales. En el caso particular de los deportistas, se incluyó en 2020 una frase que dice, que tiene que decir en el rótulo de suplementos, que ese producto está destinado a deportistas o a personas que realizan actividad física y que su uso debe ser bajo consulta médica. Exactamente. Claro. En el caso de deportistas también es importante destacar que no lo tienen que comprar en gimnasios. Bueno, eso es lo más común. En los gimnasios todo el mundo recomienda. Exactamente, todo el mundo recomienda, pero ¿cuánto saben esas personas? ¿Cuánto sabe un instructor de musculación sobre un suplemento dietario? O alguien que vende productos en una casa de suplementos. No, hay que comprarlo en una farmacia donde hay un profesional sanitario como un farmacéutico que puede dispensar a través de un consejo. Y que tiene la formación suficiente para responder cualquier pregunta en forma certera. Porque a los otros les podés preguntar y te dicen, sí, es buenísimo. Exacto, y puede haber interacciones con otras cosas que esté tomando. Y además, por otro lado, incluye la legitimidad al comprarlo en una farmacia. Que lo otro puede estar adulterado o falsificado. En cambio, en la farmacia me quedo tranquilo en ese aspecto. Y las personas que están cansadas no tienen que consumir suplemento dietario por sí. Porque viste que siempre están las personas que dicen, estás cansado, toma vitaminas y minerales. Y bueno, es cierto. Eso es peligroso. No, eso es peligroso porque puede ser que sea por una falta de sueño reparador, por estrés, por falta de hidratación, por un desbalance hormonal. Y al ingerir suplementos estoy ocultando una patología subyacente. Entonces no hay que consumirlos así porque sí, sino hay que hacer la consulta al médico para ver cuál es la causa de fondo de ese problema. Perfecto. Bueno, hay, digamos entonces, como en todo, siempre la consulta con el profesional y suponer que nada es mágico. Nada es mágico. ¿No? Y aparte hay que tener cuidado con la toxicidad de las vitaminas, porque tenemos... Porque ¿qué reacciones pueden llegar a provocar o qué puede pasar con alguien que toma indiscriminadamente
Por ejemplo, las vitaminas las ponemos dentro de los suplementos. Las vitaminas, dietarios. Exactamente. Viste que cuando llega ahora el invierno, todo el mundo dice hay que tomar vitamina C todos los días, hay que tomar, por ejemplo. Está el caso, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, o sea que es soluble en agua. Y después están las liposolubles, que son las solubles en grasas. Sí. Las más peligrosas, ambas pueden tener efectos tóxicos, pero las más peligrosas son las liposolubles porque no se eliminan por orina, sino que se acumulan en grasa, a diferencia de la vitamina C, por ejemplo, que es hidrosoluble. Hidrosoluble, claro. Pero todas son peligrosas y antes, hasta 2019, había una frase en los suplementos que decía, este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas liposolubles A, D, E, K. No vuelva a consumirlo sin antes consultar a su médico. Y ahora esa frase se sacó en la parte de 2020. Sí, eventualmente va a empezar a desaparecer porque dieron un año de plazo para adaptarse a la normativa. Pero ahora queda únicamente la frase supera el ingesta de referencia en tal nutriente. Pero no sé si es liposoluble o hidrosoluble. No, entonces claro, hay que tener más recaudos. Y no solamente con los suplementos, sino también con los alimentos fortificados hay que tener cuidado. También. Porque fortifican el yogur, fortifican la leche con vitamina D, con vitamina C. Y bueno, y toda esa ingesta, más los alimentos, ojo de no llegar a niveles tóxicos. Ajá. Cuando llegan a un nivel tóxico, ¿qué reacción puede haber? Bueno, por ejemplo, el caso de la vitamina A. Los primeros indicios de efectos tóxicos con la vitamina A los tuvieron exploradores en el Ártico que consumieron grandes cantidades de hígado de oso polar. Sí. Entonces, muchos de ellos fallecieron. Y los esquimales saben bien de los efectos tóxicos de la vitamina A. Por ejemplo, son anorexia, pérdida de peso, visión borrosa, jaquecas, náuseas, vómitos, diarrea, irritabilidad. En niños, hidrocefalia, hipertensión craneana. Bueno, pero es una cantidad de cosas... Por eso son peligrosas. Muy peligrosas, ¿no? Así como la vitamina D, que el exceso de vitamina D puede provocar hipercalcemia. ¿La D? La D. Que tanto dicen, consuma vitamina D hoy en día, pero ojo, puede provocar hipercalcemia y la hipercalcemia puede llevar a depósitos de calcio en tejidos blandos y tener efectos sobre el riñón. O sea que hay que tener un equilibrio siempre y no consumirlo indiscriminadamente. Perfecto. Sino hacer la consulta y ver cuánto necesita realmente. Bueno, Iván, muchas gracias, como muchas gracias siempre. A vos, Tete. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la profesora doctora Viviana Mourinho. ¿Cómo te va, Viviana? Muy bien, ¿Cómo estás? muy bien. Bien, bueno, un placer tenerte Igualmente, para hablar de un tema que hay muchísima gente que padece y que la tiene, que es la rosácea. ¿Qué es la rosácea? Es una afección crónica de la piel que afecta fundamentalmente los capilares. Sí. Con el paso de los años, por eso no se tiene rosácea en la adolescencia, se tiene a partir de los 35 o 40 años, se puede observar. No sabía que empezaba a una determinada edad. Porque justamente la fragilidad capilar empieza a notarse a partir de esa edad. Lo mismo que aparecen telangiectasias en las piernas, pueden aparecer arañitas también en la cara o enrojecimientos. O sea, esa fragilidad capilar hace que se trasluzca entonces algo. Por eso justamente es típico de pieles claras y con pieles también muy finas, muy delgadas. Sí. Se observa más que en una persona quizás de una piel oscura. Por esa tendencia a tener los capilares muy cercanos a la superficie. ¿Y empieza la manifestación generalmente en la cara? Es en la cara. Es en la cara, nada más. Es en la cara la rosácea. Empieza primero en las mejillas, yo he visto. Claro, son enrojecimientos que a veces, en realidad lo que hay es una microinflamación por ese problema de pérdida de la fragilidad capilar que se observa. Entonces esa microinflamación en algunos casos va más allá del enrojecimiento, empieza a generar unas protuberancias. También. Que en algunos casos la persona lo puede ver como una pústula, que en muchos casos se infecta, y asociarlo con un acné. Pero no es un acné. No, y esa manifestación que aparece en la nariz también es de rosácea. Sí, claro, porque la piel empieza a engrosarse, sobre todo en varones se observa más este fenómeno. Que mucha gente cree que están borrachos o que han tomado alcohol y tienen la nariz a lo mejor con la manifestación de la rosácea. El hecho de tomar vino, por ejemplo, puede también favorecer incentivar. Ese enrojecimiento. O sea, está muy vinculado a determinados factores. Sí. O sea, más allá de que uno esa fragilidad la presenta, y como digo, es una patología crónica, los cambios de temperatura, ciertos alimentos, bebidas como por ejemplo
el vino tinto, sobre todo. La exposición al sol, por supuesto. También sí, también, pero más que nada también tiene mucha incidencia el calor, que claro, el infrarrojo que estamos, recibiendo del sol. Bueno, una persona que empieza a tener esas manifestaciones que son muy visibles socialmente debe ser algo muy molesto y aparte tener que explicar también lo que está pasando porque parece que empieza como con una persona que está ruborizada, pero es mucho más que eso. Claro, quizás cuando era un niño se ruborizaba y volvía rápidamente a su color. A su color. Claro, pero en una persona más grande es como que permanece. Claro, en el tiempo. ¿Existe la posibilidad de algún tratamiento o de algo para atenuar toda esa manifestación tan visible? Por supuesto que el dermatólogo le va a hacer su tratamiento adecuado, pero desde el punto de vista farmacéutico podemos brindarle el consejo de usar un humectante, porque a su vez también lo que refiere mucho la persona es esa tirantez. Entonces con un ácido hialurónico, no un humectante pesado, un ácido hialurónico, un serum, algo, eso sí le puede ayudar mucho. Por supuesto, sobre todo a las mujeres, los cosméticos ayudan también a disimular los colores. ¿Se puede maquillar la persona? Sí, siempre, por supuesto, es una piel reactiva, es una piel sensible, entonces todo lo que se va a aplicar en la piel va a tener que estar en función de formulado especialmente, ¿no? Claro. Pero sí, y a su vez también, como es una microinflamación, los antiinflamatorios tópicos también ayudan. Por ejemplo, formulaciones en base a extracto de manzanilla, de amamelis, va a descongestionar. Y la limpieza, todo lo que es el cuidado cosmético, va a tener que estar también de acuerdo. O sea, no son limpiezas bruscas. No tiene que tener una ducha prolongada con agua muy caliente. Mirá, qué impresionante, ¿no? Toda la cantidad de es conocer, su situación. Claro, es conocer qué es lo que hay que hacer. Ahora, con la piel que se empieza a inflamar y que empieza a tener estas manifestaciones, esa piel también y se seca, debe envejecer, ¿no? Sí. Obviamente que más allá de la condición genética, por supuesto que todas estas características pueden afectar a la aparición de arrugas, pero fundamentalmente es el flash, ese es el enrojecimiento que permanece, lo que más molesta. Y a veces en algunos casos, cuando continúa, son esos granitos, esas pústulas que está también muy vinculado no solamente a esto que decía, estos factores, emocionales, sino también el estrés, la depresión, la depresión también. En muchos casos, personas depresivas pueden manifestarlo mediante la rosácea. Impresionante, porque pensaba también una persona que le afecta mucho la mirada de los demás. Por supuesto. A lo mejor también puede deprimirse por esta característica. Y claro, es como un círculo. Es un círculo que es difícil, negativo, ¿no? Sí. Es y en las mujeres, o sea, la verdad que si bien es algo que puede observarse tanto en hombres como mujeres, son más las mujeres las que lo consultan. Sí, claro, son mucho más las mujeres. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer y hemos aprendido mucho de la rosácea y también de entender a mucha gente que uno conoce que tiene todas estas manifestaciones. Gracias, Viviana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Llega la farmacéutica Nancy Radicici y le preguntamos entonces si hay conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de sal. Podría decirse que pese a que la población aumentó bastante su grado de concientización acerca de los beneficios que trae la reducción en el consumo de sal, todavía queda un largo camino por recorrer. No en vano, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, desde el año 2006, instituyeron una Semana Mundial de Sensibilización sobre el uso de la sal, donde se refuerzan las actividades destinadas a informar y a recordar a la población acerca de los beneficios que trae para la salud una reducción en el consumo de sal, en el consumo de sodio en realidad, pero el principal aportante de sodio a nuestro organismo es la sal. ¿Podemos recordar los riesgos que significa consumir sal en exceso? Un excesivo consumo de sodio lo que genera es una mayor retención de líquidos y, consecuentemente, un aumento de la presión arterial, lo cual va a llevar implícito un mayor riesgo de sufrir infartos,
de sufrir accidentes cerebrovasculares, de sufrir diversas enfermedades y afecciones relacionadas con el sistema cardiocirculatorio, que muchas de ellas implican un riesgo de muerte. Por lo tanto, es importantísimo seguir este grado de concientización acerca de la necesidad de cuidar nuestra salud en general, ¿no? Pero particularmente cuidar nuestro sistema cardiovascular. Y una forma sencilla de cuidarlo es justamente reduciendo el consumo de sal, para poder incorporar a nuestra vida el uso de los alimentos con menos contenido de sal y aprender a condimentarlos de otra manera. Hay montones de especias, hierbas, la naturaleza nos regala montones de alimentos sabrosos y que nos van a permitir darles un sabor diferente a las comidas y con menos perjuicio para nuestro organismo. ¿Y cuáles son los consejos que pueden darse para reducir justamente el consumo de sal? Por ejemplo, muchos de los alimentos que contienen sodio, sin que nos demos cuenta o sin que lo pensemos muchas veces, son los alimentos enlatados. Particularmente dentro de los conservantes, tienen un alto contenido de sodio y también tienen sal agregada. Entonces, un consejo práctico, no podemos decir dejar de consumir los alimentos enlatados porque para muchos son necesarios, pero los alimentos enlatados se pueden escurrir y enjuagar. Entonces, por acción del arrastre con el agua, se va eliminando un alto contenido de sodio. Podemos consumir esos alimentos enlatados con menos riesgo para nuestra salud. Por supuesto, disminuir el consumo de fiambres y embutidos. Como ya dijimos, empezar a condimentar de otro modo las comidas. Volver en síntesis a las fuentes, a la alimentación saludable. Hoy hay un auge en el mundo de un retorno a la alimentación natural, a los alimentos orgánicos, a los alimentos más saludables. Bueno, sigamos adelante con la construcción de este hábito. Volver a las fuentes, a las comidas más naturales y menos condimentadas, a sentir más el sabor genuino de los diferentes alimentos e ir desterrando la incorporación de estos aditivos como la sal que aportan perjuicios fundamentalmente para nuestro organismo, que en grado mínimo son necesarias, por supuesto. Todos los extremos son malos, no se trata de eliminar totalmente alimentos de nuestra dieta, se trata de reducir su consumo. La Organización Mundial de la Salud habla de un consumo máximo de 5 gramos de sal diarios, lo que equivale a 2 gramos de sodio aproximadamente, lo que equivale a una cucharadita de sal por día. Gracias, Nancy. Ha llegado el farmacéutico Víctor Morandi y vamos a hablar de salud masculina. ¿Cómo te va, Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente. ¿a qué se refiere el concepto de salud masculina? Bien. Bueno, básicamente salud lo entendemos como un bienestar físico, emocional, sí, social, que tendría que tender a una reducción o evitar las muertes prematuras. Sí. Y el concepto en el área masculina parte un poco por el famoso refrán, ¿no? Mejor prevenir que curar. Sí. Y tiene que ver con que hay determinadas enfermedades que son específicas del hombre y que atendidas anticipadamente, diagnosticadas en el momento oportuno, llevadas bajo un control relativamente normal, pueden ser evitables. Claro. Entonces, de ahí la importancia de poder tener un contexto de evaluación. ¿Cuáles serían esas enfermedades que son características del hombre? ¿O cuáles son los controles que tiene que hacerse? Hay como distintas etapas dentro de la vida, donde, como en la mujer, claro, el hombre también debe como analizar distintos requerimientos. Y eso
y uno de los problemas más importantes respecto de esos riesgos, que después terminan en, por ejemplo, la diabetes, ya que me preguntas de patologías, o terminan en cáncer, de pulmón, de colon, de próstata, leucemias, y determinados abusos que uno va haciendo por el tema de las culturas. Porque la sensación que tengo es que el hombre va al médico cuando se siente mal. Sí. O sea, no tiene, por ahí las mujeres tenemos ya un aprendizaje cultural hecho de los controles, que lo hacemos el hombre, de otra manera. El hombre va cuando se siente mal, ¿no? Sí, más que nada la historia marca eso, ¿no? Ya sea por una teoría de género o un tema cultural. El hombre en general despierta la necesidad de consultar al médico cuando ocurre algo o una patología, claro. Pero sí, esos son parte de los temas que hoy por hoy están en la agenda para poder discutir, porque uno de los riesgos más importantes es que el hombre no consulta al médico, no hace las advertencias y no genera ese vínculo que puede tener, digamos, una mujer con el ginecólogo. El hombre tendría que generarlo con un médico clínico, un médico de familia, donde, digamos, lo vaya llevando y uno vaya tomando confianzas y poder comunicarse directamente y decir, mira, estoy teniendo este problema, me apareció tal situación. Ese ideal de masculinidad del que vos hablás, ¿cuál es? ¿Por qué lo mencionás? Eso tiene que ver un poco con la teoría de género, el entorno social, la formación de del carácter de la personalidad en lo que va a generar el hombre, el concepto de la idea del liderazgo, los referentes que uno va tomando. Qué fuerte. La fuerza, no le pasa nada. Claro, la independencia, la autosuficiencia. Bueno, todo eso va generando como perfiles que como no hay un feedback, nadie que te vaya muchas veces por la característica social o de la personalidad orientando, hace que eso después se termine generando en una serie de trastornos que terminan involucionándolo y haciendo de que realmente no pueda ser tratado, o cuando se encuentre el problema ya sea tarde, ¿no? Está bien. Entonces ahí es donde se apunta hoy por hoy al concepto de estilos de vida. Incluso hay políticas de salud pública que, entendiendo el entorno social, tratan de, a través de las empresas o a través de planes de salud o a través de informaciones generales, como por ejemplo ahora, tratar de despertar al hecho de que la consulta, ¿cuándo la hacemos? O ¿cuándo hacemos el control? ¿Cuándo? ¿No? Claro. Eso, bueno, eso es porque aparte también hay siempre se dice que la mujer vive más que el hombre, ¿no? Sí, ciertamente, y cada vez es más grande el largo, ¿no? Primero eran 2, 3 años, la brecha ahora son 7 años. Y realmente nada. Y habla entonces de ahí de un descuido de trabajar en cada uno, ¿no? A lo mejor en trabajar en la prevención, de ir a hacerse chequeos y todo lo demás. Sí, porque incluso algunas como adicciones que genera el hombre son mucho más intensas que la mujer. Y si bien algunos aspectos de orden biológico no hacen una gran diferencia, hay una diferencia de hormonas, hay una diferencia cromosómica, pero no hacen una gran diferencia, sí lo hacen en el efecto del entorno social y en el efecto del involucramiento de ese problema. La violencia, el uso de alcohol, las drogas, el tabaco, todo eso después desencadena toda una serie de trastornos que muchas veces cuando uno reacciona es cuando ya tiene el problema encima y se hace muy difícil, ¿no? Más que prevenir, serían los riesgos, tratar. Entonces. Esos serían todos los riesgos, que podemos llevar adelante. Bueno, Víctor, muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso,
vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llegó el momento de la despedida. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Chao.